amada pastor, mi amada esposa, por este tiempo tan especial. José Armando también, gracias por dirigirnos en este tiempo de adoración, de alabanza al Señor. Esta noche comenzamos con una nueva serie, una serie muy interesante para toda persona. Y quiero comenzar con algo que me pasó una ocasión. Veía a un predicador, escuchaba más bien eh, una prédica que me interesó porque le tituló Cómo librarse del pecado. Y como creo que a todos nos interesa de alguna manera librarnos del pecado que nos asedia, pero cuando fui adentrando a su prédica, descubrí que a lo que apuntaba el predicador era que la única manera de librarnos del pecado es irnos al cielo, salir de este mundo. Y creo que lo mismo es con el tema del sufrimiento. Para librarnos del sufrimiento, definitivamente tendríamos que irnos de este mundo. Allá no habrá más sufrimiento cuando estemos en la patria celestial, definitivamente. Y es lo que todo cristiano espera. La esperanza de todo cristiano es que allá en el cielo no habrá más sufrimiento, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Pero mientras estemos en este mundo, estaremos enfrentando esta realidad, la realidad del sufrimiento en la vida de toda persona. Y no solamente los cristianos, las personas que no tienen a Cristo en su corazón también eh, enfrentan situaciones difíciles que traen sufrimiento a sus vidas. Sin embargo, ¿qué dice la palabra sobre este tema? Y es lo que vamos a ver en esta noche, lo que dice la Biblia. Entramos entonces a la serie Vidas victoriosas en tiempos de crisis. Y uno de los pasajes que vamos a estudiar en esta noche está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. Claro, estudiaremos muchos pasajes en esta noche, pero comencemos con este pasaje, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. A ver si, por favor, ahí donde usted esté ahora mismo, sea una Biblia física o es un dispositivo electrónico, por favor, vaya conmigo y descubramos juntos en la palabra de Dios qué es lo que dice el Señor acerca del sufrimiento y cómo vivir una vida victoriosa en medio del sufrimiento, de la crisis, que es, como dice nuestro tema. Segundo de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 3 al 5 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Este pasaje nos lleva a algunas cosas importantes con respecto a este tema. Lo primero es, interesantemente, vemos cómo los cristianos en Tesalonicenses están manifestando una vida de entrega al Señor. Y vea que experimentan una vida de fe y experimentan una vida de amor, pero no solamente es fe en el Señor, porque tiene que ver con la vida, la fe es la vida cristiana, la vida en Cristo, pero está hablando también del amor, el versículo 3, y dice que el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, es decir, estaban experimentando una vida de fe, pero también una vida de amor, no solamente hacia el Señor, sino también hacia los demás. Podemos ver entonces cómo estos cristianos en Tesalónica estaban experimentando una vida
eh, una vida preciosa, podríamos decir ahí en el Señor, en cuanto a la fe y en cuanto al amor. Ahora, el apóstol Pablo da gracias a Dios por ellos, dice ahí el versículo 3, dar, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, dice, hermanos, como es digno, como debería hacerse. Había que testificar y dar gracias a Dios por la vida de ellos, por la fe, dice, y por el amor que ellos están desarrollando. Ahora, vemos entonces aquí la calidad de vida, por decirlo así, que estaban teniendo los tesalonicenses, una vida de fe y una vida de amor. Lo acabo de decir. Ahora, eh, algo bien importante es que el amor y la fe de ellos dice que está abundando, es decir, está creciendo, va a una vida de proceso de crecimiento espiritual, por decirlo así. Ahora, Pablo entonces dice ahí el versículo 4 tanto dice así, ¿verdad? Que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí viene lo interesante. El amor, la fe de ellos está abundando, está creciendo, aún en medio, dice, de las dificultades, de las dificultades, de las persecuciones, de la crisis, podríamos decir. Ahora, que hay dos cosas en este pasaje que hemos leído. Uno, que a pesar de su vida entonces, a pesar de su crecimiento espiritual, podríamos decir que eran personas que estaban buscando una buena relación con Dios, un crecimiento en su vida espiritual. Sin embargo, están atravesando situaciones difíciles. Cualquiera diría, mis amados hermanos, que un cristiano no tiene por un cristiano que busca de Dios, no tendría por qué atravesar situaciones difíciles. Eh, Sin embargo, hermanos, aquí aprendemos que los justos también sufren, que los que buscan de Dios, los que están queriendo hacer la voluntad de Dios, los que están queriendo crecer en su vida espiritual, también atraviesan situaciones difíciles, pasan crisis. Los que están buscando de Dios, los que están teniendo una buena relación con Dios, los que buscan de Dios, los que se esmeran por serle fieles, los que le aman, ese tipo de personas, de cristianos, también atraviesan dificultades, atraviesan problemas, atraviesan crisis. Ahora, la segunda cosa, mis hermanos, es que su manera de responder a las dificultades manifiesta realmente ese crecimiento que están teniendo en el Señor. Manifiesta verdaderamente esa vida de fe. Y es que muchas veces, hermanos, la vida cristiana se prueba justamente en la fe, perdón, en las dificultades, en la crisis. ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros o qué tipo de fe más bien desarrollamos como cristianos? Se va a manifestar cuando nosotros atravesamos las dificultades o la crisis. Ahora vemos aquí que los tesalonicenses se mantenían firmes a pesar de sus tribulaciones, porque vean, dice, tanto que nosotros mismos, versículo 4, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Pablo estaba como presumiendo, o también no presumiendo, sino manifestaba su gozo definitivamente a las demás iglesias. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, dice, por la actitud en cierta manera. En otras palabras, por la actitud que están tomando en medio de la crisis. Eso es algo muy importante, hermanos, muy importante, porque lo determinante dentro de la crisis es la clase de actitud que nosotros tomamos en las dificultades o en la crisis. Vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús o en medio de la crisis, mis hermanos, va a depender de la actitud que nosotros tomemos en medio de la crisis. Dijimos,
Los cristianos, los que buscan de Dios, los que tratan de caminar conforme a la voluntad de Dios, los que aman a Dios, también pasan por dificultades, pasan por crisis. Pero lo determinante en los que aman a Dios, en los que desarrollan su fe en Cristo Jesús, va a depender de su actitud, o más bien se va a ver la fe de ellos en cuanto a la actitud que toman frente a las dificultades o en medio de la crisis. Los tesalonicenses están tomando una actitud de paciencia. Y esta palabra paciencia, mis hermanos, es una palabra que tiene que ver con la perseverancia, porque esta se traduce de la palabra griega hupomones. Y esa palabra griega se traduce también como perseverancia, como persistencia, como constancia y como esperanza. Y vea que la NTV la traduce de esta manera: con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Vea que el apóstol Pablo está diciendo que ellos están con una actitud de constancia, así lo dice esta traducción. Constancia, pero también puede ser perseverancia, pero también puede ser persistencia, y esa palabra me inquieta más a mí, esa persistencia, es decir, yo estoy ahí, aunque me esté lloviendo sobre mojado, aunque me esté llevando la tristeza, como decimos aquí en Guatemala, aunque me esté lloviendo de todo, me esté pasando de todo, ahí estoy, yo sigo adelante, yo sigo caminando. Y esa palabra paciencia tiene que ver con eso, con avanzar, con permanecer, con insistir a pesar de lo que estemos experimentando. No se estaban rindiendo, es lo que encontramos en el pasaje, que no se estaban rindiendo, ni estaban tratando de huir de la situación, porque uno de los problemas que tenemos nosotros, los seres humanos, y los cristianos caemos también en eso, es tratar de huir del sufrimiento, no enfrentar, no permanecer en lo que estamos, no permanecer caminando, avanzando, sino lo que pasa con la crisis es que nos amedrenta, ya sea que nos bota al punto que muchas personas ya no quisieran ni vivir, muchas personas quisieran como suicidarse, otras personas recurren a los vicios, otras personas recurren a otras situaciones con tal de huir de la situación difícil. Así que estos tesalonicenses no estaban huyendo de su situación, de la situación difícil que estaban pasando, sino estaban persistiendo, estaban perseverando en su caminar con Dios a pesar de las situaciones que estaban experimentando. Hermano, la figura aquí que estoy tratando de explicar, de repente lo describe más aquella figura que encontramos nosotros en algunas películas en donde personas están siendo investidas por una tormenta de arena, por ejemplo, o un viento fuerte, tal vez en el desierto, y las personas ahí en medio de esa tormenta, en medio de ese viento fuerte, recio, siguen avanzando, siguen caminando, no se dejan llevar por esa corriente, ni los bota, sino ellos permanecen firmes en medio de todo y siguen avanzando. Esta es la figura que describe más o menos lo que estos cristianos estaban realizando. Ah, esta figura también nos la presenta Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 13. Efesios 6, 13 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. La misma expresión. Y habiendo acabado todo, estar firmes. La NTV lo traduce: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, dice la NTV, todavía seguirán de pie firmes. Esta es la idea.
de estar haciendo fuerza para que las situaciones no lo venzan a uno, no lo tiren al suelo, ni lo regresen, ni tratar de huir de la situación, sino más bien permanecer allí y aún seguir avanzando para que al pasar la situación uno quede de pie, uno quede firme, es lo que dice el apóstol Pablo. Pero sigamos con nuestro pasaje. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Esta palabra fe también se traduce como confianza. También se traduce como creencia o creer. También se traduce como convicción y aún como compromiso y también fidelidad. En la NTV leímos que lo traduce como fidelidad. Pero yo veo en este pasaje la convicción, la fe como convicción, estar seguros porque se trata de la fe, pero no la fe en qué. La fe en las circunstancias, la fe en las personas, la fe en las cosas, la fe en lo que tenemos de repente en el banco, la fe en nuestro trabajo, la fe en qué. No, la fe en Dios. Y esta es la clave, mis amados hermanos. La clave que ellos estaban teniendo en cuanto a su paciencia, su perseverancia, su persistencia en seguir caminando, en mantenerse en su vida, desarrollando ese amor y esa fe en el Señor, es justamente su fe en el Señor. Su fe en lo que Dios podía hacer por ellos. Y hermanos, la clave dentro de la situación difícil que nosotros atravesemos es la fe que nosotros pongamos en el Señor. No la fe que pongamos en las circunstancias, no la fe que pongamos en cualquier otra cosa. Dice uno de los salmos que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El problema nuestro es que en medio de la crisis ponemos nuestra confianza en cualquier otra cosa menos en Dios, en cualquier otra persona menos en Dios. Y las personas le fallan a uno. Las circunstancias son cambiantes, mis amados hermanos, pero Dios no cambia. Dios es fiel y Él es el único que nos puede sostener. La clave en medio de la crisis es mantener la fe en el Señor. Ahora sigue diciendo fe y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Lo que Pablo está diciendo es que él está muy orgulloso de ellos. Él se siente halagado, por decirlo así, que cuenta el testimonio de ellos, de cómo ellos en medio de la prueba están desarrollando paciencia. En medio de las persecuciones, tribulaciones, ellos están soportando las pruebas, soportando las persecuciones y soportando las tribulaciones. ¿Cómo, hermanos? Con paciencia, con perseverancia y con convicción de que Dios está en medio del asunto, de que Dios está por sobre todas las cosas. Su confianza, su convicción estaba en el Señor. Esa palabra soportáis tiene que ver con ser paciente con algo, tiene que ver con atender con paciencia. Es decir, mis amados hermanos, lo que los tesalonicenses estaban haciendo es que estaban con mucha paciencia tolerando, soportando las tribulaciones. Mis hermanos, la solución muchas veces a la crisis no es salir de la crisis. La solución a la crisis no es huir de la crisis. No es que cambien a veces las circunstancias, sino que en medio de nuestro corazón, en nuestra vida, pueda haber paciencia. Si algo acrecenta el poder de la crisis, mis amados hermanos, es el hecho de que acabe pronto. Yo quiero salir ya. Ay, pero que termine. La desesperación pesa muchas veces más de lo que la situación nos está castigando. La desesperación. Yo quiero salir con esto. Y muchas veces por la desesperación tomamos decisiones que agrandan más los problemas, las situaciones. Muchas veces por querer salir rápido de la situación, tomamos a veces caminos equivocados. Mucha gente en medio de la crisis se quita la vida, mis hermanos, como la solución más rápida. Vea que la situación en los matrimonios, hermanos, la vía más rápida es la separación.
La vía más rápida es el divorcio, mis amados hermanos, porque son las decisiones que se toman por la desesperación de que la situación no cambia. Y entonces lo más rápido es que nos dejemos, lo más rápido es que nos divorciemos. Así que mis hermanos, la solución a la crisis no es huir, no es que termine pronto la situación, sino es aprender con paciencia a esperar, a afrontar con paciencia, enfrentar con paciencia. Recordemos que Dios tiene todo bajo su control. Él sabe el momento, Él sabe el tiempo. Nosotros no podemos adelantar algo que Dios en su tiempo aún no lo hace. Si Dios no lo ha hecho, Él sabe por qué. Si la situación no ha pasado, Dios sabe por qué. Si esta enfermedad no ha pasado, Dios sabe por qué. Si la situación económica aún no termina, Dios sabe por qué. Si aún no encuentro trabajo, Dios sabe por qué. Pero tengo que enfrentar esta situación con mucha paciencia, esperando siempre en el Señor, manteniendo mi fe, mi confianza en Él. Recuérdense, la paciencia es perseverancia. La paciencia es mantenerse, persistir, seguir. Vamos, hermano, sigamos en medio de eso, sigamos con el gozo, sigamos con la alegría, sigamos caminando, sigamos alabando al Señor, sigamos estudiando su palabra, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, porque Dios está en control y esa es la fe que nosotros desarrollamos y nosotros lo hacemos. O sea, ¿qué es lo que hacemos con las situaciones difíciles, con las persecuciones y tribulaciones? Nosotros las enfrentamos con paciencia, con paciencia. Esto es algo muy, muy clave. Veamos otras cosas importantes en otros pasajes. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 7. Ahí si regresamos una epístola antes, estamos cerquita, son 2 páginas que usted tendrá que regresar. 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 7. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 7. La palabra del Señor dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han crecido. Ahora, aquí estamos con otra situación bien importante a reconocer y a entender acerca de la crisis. Mira, vea la NTV traduce estos 2 versículos de esta manera. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Aquí hay 2 cosas importantes, interesantes, mis amados hermanos. Lo primero, bueno, hay no 2 cosas, perdón, son varias cosas que nosotros vamos a ver en estos pasajes. Veamos otros pasajes. Veamos, porque hay otros pasajes interesantes, pero quiero adelantarme en este pasaje, adelantarme a señalar esto. Lo voy a mencionar más adelante, pero ¿cómo es que de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor? Pablo está hablando de que él ha sufrido, pero no es el único que ha sufrido, porque el Señor también sufrió. O sea, el primero es el Señor que sufrió por nosotros, por un lado. Luego Pablo sufre por la causa de Cristo. Pero leamos otro pasaje, porque voy a señalar varias cosas utilizando esta serie de pasajes. 3 pasajes que vamos a usar. He mencionado 1 Tesalonicenses 6 al 7, por favor, téngalo ahí. Pero también está 1 Tesalonicenses siempre, el capítulo 2, versículos 1 y 2, aquí en el segundo capítulo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido
habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora aquí hay otras cuestiones interesantes. En los primeros versículos, en el 1, 6 y 7, vemos cómo el sufrimiento lo tiene Jesús, pero también lo tiene Pablo. En el versículo 7 vemos cómo ellos dicen que fueron ejemplo de sufrimiento. Y vamos a ver, pero no solo sufrimiento, vamos a ver más adelante, voy a señalarlo. Pero dice el capítulo 2, ahora encontramos que Pablo también padeció cuando iba para Filipos, para hacer la voluntad de Dios, vea, para hacer el trabajo de Dios. Pero ¿cómo enfrentamos? Sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios, el de nuevo en el Señor. Y lo voy a mencionar más adelante, pero vamos a ver otro pasaje, porque tengo que señalar puntualmente lo que estoy mencionando. Primera Tesalonicenses, siempre, ahora el capítulo 3 y versículo 4. Perdón, capítulo 2, versículo 14 también, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Ellos están padeciendo lo mismo que la iglesia en Judea, dice, padecieron. Interesante. Pero vamos al último versículo, antes de mencionar algunas cosas importantes en estos pasajes. Capítulo 3, versículo 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Bueno, utilizando estos tres pasajes, entonces, quiero mencionar algunas cosas importantes. El primer pasaje que mencionamos, el capítulo 1, versículos 6 y 7. En el versículo 6, lo dije hace un momento, menciona, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es decir, imitadores en el sufrimiento. Pablo está diciendo que Jesús sufrió y que él también está sufriendo. Ahora, el versículo 14 también lo mencionamos y dice, imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Es decir, que los tesalonicenses también estaban sufriendo, así como la iglesia en Judea también estaba sufriendo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana, porque si leemos también ahí en el capítulo 3, vimos en el capítulo 2, versículo 2, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios. Ahora, el capítulo 3, versículo 4, el apóstol Pablo dijo, os predecíamos, decir que iban a pasar dificultades. Ahora, vemos entonces aquí que el sufrimiento era común para todos los cristianos. Esto me lleva a 1 Pedro capítulo 5 versículos 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, aquí hay dos palabras que me inquietan en el versículo 9. La palabra sabiendo y la palabra dice se van cumpliendo. ¿Qué significa sabiendo? Es el hecho de que no los agarre por sorpresa.
ni que esto los vaya a hacer sentir como que son los únicos que están ustedes sufriendo, o que es algo extraño, o que es algo malo que está pasando ahí con ustedes y entonces ustedes están padeciendo. No, esto es normal, esto es común en la vida de los cristianos. Interesante. Ahora, la segunda palabra dice, se van cumpliendo. ¿Cómo así cumpliendo? Esto me hace pensar a mí que hay cosas que tienen que pasar. Y lo que yo entiendo aquí es que el sufrimiento es algo que sí o sí tendrá que pasar en la vida de los cristianos. Y hermanos, por favor, díganme una persona en este mundo que no sufra. Todos pasamos por sufrimiento. Es parte de la vida del ser humano, el sufrimiento. Y también lo es parte de la vida del cristiano, el sufrimiento. Se van cumpliendo los sufrimientos. Es necesario que pasemos por sufrimiento. Es parte de la vida cristiana. Y esto es algo bien interesante porque esa palabra sabiendo nos lleva a ese pensamiento entonces de que no nos aflijamos en el sentido de, pero es que a veces los sufrimientos a veces como que nos llevan a pensar de que Dios no está con nosotros, por ejemplo. Nos llevan a pensar de que como que Dios no nos ama, como que Dios no nos oye, como que Dios nos está castigando por esta situación, como que, pero ¿qué pasa? Y creemos que somos los únicos y somos extraños dentro de la vida cristiana que estamos pasando. Pero ¿qué consuelo puede traer el hecho de que no somos los únicos que estamos pasando por sufrimiento? Ni es algo ajeno a nuestra vida cristiana, sino es parte de, y aún más es algo que tiene que pasar. Y me llama la atención ahí lo que dijo el apóstol Pablo ahí en el versículo que les leí en el 4:4, dice que lo predecíamos, dice en el versículo 4 del capítulo 3, lo predecíamos y usted sabe qué ha pasado, dice el apóstol Pablo. Ahora, la segunda cosa es la manera en que Pablo, Silvano y Timoteo afrontaron la situación difícil. Ahí en el versículo 2, ya lo mencioné hace un momento, en el capítulo 2, versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Vea que Pablo no se afligió, no huyó del sufrimiento, sino más bien en medio de la oposición. Él dice que con denuedo, pero con denuedo ¿en quién, hermanos? Con denuedo provocado ¿por quién? Por Dios. Aquí lo miramos. Dice, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Y la palabra denuedo tiene que ver con una actitud de brillo, con una actitud de esfuerzo, con una actitud de valor, de intrepidez. Así se define la palabra denuedo. Brillo, esfuerzo, valor, intrepidez. El término denuedo alude al esfuerzo, al ardor, a la energía con que se hacen las cosas, con la actitud que uno tiene. Pero ese denuedo lo tuvieron en Dios. Y esto es algo bien importante, hermanos, porque porque si nosotros vamos a ser victoriosos, necesitamos tener denuedo en lo que nosotros estamos haciendo, sea en el ministerio, sea en lo que estamos viviendo, en el trabajo, sea en lo que es en la familia. Tenemos que hacer las cosas con denuedo, es decir, con esfuerzo, con valor, con intrepidez, con ardor, con energía. Pero ¿cómo? ¿De dónde viene ese denuedo? El apóstol Pablo dice que viene de Dios. De tal manera que el mejor lugar donde atravesar la crisis es en el Señor. El mejor refugio donde atravesar la crisis es en el Señor. Donde podemos ser victoriosos en medio de la crisis es en el Señor, teniendo de Él esas fuerzas, teniendo de Él esa energía, teniendo de Él ese entusiasmo, mis amados hermanos, ese valor, ese esfuerzo de Dios. El apóstol Pablo no lo hizo en sus propias fuerzas. No podemos ser victoriosos, hermanos, en nuestras propias fuerzas.
Y aquí es donde yo quiero dirigirme a aquellas personas que están pasando por dificultad. ¿A dónde acuden? ¿En dónde tienen sus fuerzas? ¿Están yendo a veces, acaso con el vecino, con el amigo? ¿Están yendo, están drogándose, están emborrachándose? ¿Qué solución están dándole en medio de la crisis? Hay muchos cristianos que les está lloviendo, les está cayendo duro y no se acercan a Dios y no buscan a Dios, no encuentran, no buscan sus fuerzas en el Señor. Mis amados hermanos, para ser victoriosos en medio de la crisis hay que buscar las fuerzas, pero en el Señor. Hay que buscar esa energía, pero en el Señor. Hay que buscar ese entusiasmo, pero en el Señor, esa alegría, pero en el Señor. En el Señor. Así que el mejor lugar donde refugiarse, donde tomar fuerzas es el Señor, de tal manera que a lo que nos debe conducir la crisis, mis amados hermanos, es a doblar nuestras rodillas delante del Señor. Me encanta la actitud de, no me recuerdo, el rey ahora mismo, que está en Segunda de Crónicas, capítulo Josafat, en Segunda de Crónicas 20, que dice que cuando le llegó la noticia de que iban a invadirlos, que iban a llegar unos grandes ejércitos, él dice que se afligió, se llenó de temor, pero dice que de inmediato se humilló su rostro delante del Señor y declaró ayuno, dice, y buscar a Dios. Hermano, que la crisis nos empuje realmente a buscar de Dios mucho más que de repente lo que nosotros hacíamos normalmente. Y no lo contrario, que no nos aleje de Dios, que no nos depriman, que no nos lleven a tomar otras decisiones que nos van a hundir más, sino nos refugiemos del Señor. Busquemos de Dios, que en Él encontremos ese denuedo que Pablo encontró, para que en medio, dice, de la adversidad, de la oposición, Él siguiera haciendo lo que tenía que hacer. Y eso se llama constancia, eso se llama persistencia, eso se llama paciencia. Eso es la actitud que nosotros tomamos en medio de la crisis, es muy importante. Pero esa actitud la podemos solamente encontrar en el Señor, porque muchos de nosotros de repente somos muy cobardes, muchos de nosotros de repente somos muy depresivos, pero en el Señor nosotros podemos encontrar de nuevo. Ahora, la tercera cosa que encuentro en estos pasajes, mis hermanos, es que los tesalonicenses habían llegado a ser ejemplo de sufrimiento. Ahí en el versículo 7 del capítulo 1. Dice, y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Mira que la NTV traduce este versículo 7 así: como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Pero ejemplos de qué? Ejemplos de sufrimiento solamente. Ay, ahí están los pobres, ahí sí, pues hazme reír de todos, ay, sí que los pobrecitos para conmiserarse. No, no, no. Donde estaban siendo ejemplos es en la actitud que están tomando en medio de la crisis. En medio de la crisis. Es la actitud, dice, ellos habían imitado a Pablo y cómo Pablo resolvía su situación con denuedo en el Señor. Ellos estaban imitando a Jesús y cómo Jesús salió en medio de la crisis, siempre con esa actitud victoriosa, poniendo siempre su fuerza, su confianza en su Padre Celestial. Y vea, dice en el versículo 6, dice, con gozo del Espíritu Santo. Esa es la actitud que resalta el apóstol Pablo. No es la crisis, porque la crisis cualquiera lo puede tener. No, la actitud que diferenciaba, mis amados hermanos. Ojalá nosotros podamos ser de verdad ejemplo delante de nuestros hijos, delante de nuestros vecinos, delante de nuestra familia. Ejemplos de vidas victoriosas en Cristo Jesús, que salen con denuedo, poniendo sus fuerzas en el Señor, siendo perseverantes, siendo constantes, siendo pacientes, aprendiendo a soportar la tribulación y con gozo, dice ahí al final del versículo 6, con gozo del Espíritu Santo. Qué maravilloso.
En esto estaban siendo ejemplos los tesalonicenses. No en ejemplo en cuánto sufrimiento tenían, sino en qué actitud tomaban en medio de la crisis, en medio de los sufrimientos. Mis amados hermanos, en esto a veces los padres fallamos tanto porque mostramos a nuestros hijos muchas veces nuestra poca fe, nuestra poca perseverancia. Y cuando a nuestros hijos les pasan situaciones como, por ejemplo, alguien en la iglesia les ofendió, los padres de inmediato, sí, que ofendieron a mi hijo y que por mejor usted le hubiera dado su merecido. Y mire, por eso les dije, la clase de fe va a relucir en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis. Allí es donde va a relucir la fe. Entonces, ¿qué tipo de fe nosotros estamos modelando delante de nuestros hijos? ¿Qué tipo de fe modelamos ante nuestra familia, ante nuestros vecinos, ante los compañeros de trabajo, ante las personas que nos conocen? Somos ejemplo de fe, somos ejemplo de perseverancia, somos ejemplo de encontrar refugio en el Señor, de nuevo en el Señor, porque esto va a ser de mucha bendición para que nos imiten. Porque lo interesante es que los tesalonicenses estaban imitando a Pablo. Pablo imita a Cristo. Es maravilloso. Entonces ellos habían sido ejemplo no solo de sufrimiento, sino de la manera en que encaraban el sufrimiento, enfrentaban el sufrimiento. La cuarta cosa, y lo mencioné hace un momento, es lo que dice Pablo en el capítulo 3, versículo 4, en cuanto a predecir. En la NTV se traduce como aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos. Entonces, la palabra aquí de predecir, vayamos a la Reina Valera, perdón. Predecíamos, ahí el capítulo, en versículo 4, os predecíamos. Cualquiera decir que predecir es como profetizar, ay, que se te caiga ¿cómo es? Que se te haga chicharrón la boca y que no se qué, ay, no digas nada porque estás ahí como, no. El apóstol Pablo no estaba ¿cómo se llama? Ni profetizando, no estaba ni queriendo decir algo porque hay algunos que predican sobre el poder de la lengua. Ay, porque lo dijiste, va a suceder. Tiene su enseñanza ese pasaje, pero no es realmente esto. No es que si dije me voy a morir, ¿verdad? Ay, me voy a caer y me voy a caer. No. Lo que Pablo está diciendo es que se los advertimos, es decir, era algo que había que esperar. Y lo dije desde el principio. El sufrimiento es algo que el cristiano debe esperar, no lo debe agarrar de sorpresa, ni lo debe desconcertar y decir, ¿y ahora qué hago? No, si esto es algo que realmente se me ha dicho y entonces tengo que pasar esta prueba, pero también se me ha dicho de qué manera pasarla. Nosotros cuando realizamos consejería prematrimonial, le decimos a las personas, mire, nosotros no le estamos augurando. No les estamos augurando mala suerte, no les estamos augurando un mal futuro. No lo tomen así. Pero queremos dibujarle un mapa más o menos por donde ustedes van a pasar, porque van a encontrar dificultades. Y les vamos a decir, mire, estas son las clases de dificultades que ustedes van a encontrar al momento de que ustedes ya estén juntos, ya estén casados. Es una manera de decirles, miren, que no los agarre por sorpresa. Cuando ustedes los encuentran, sí, pues de esto me hablaron. Sí, entonces caminar conforme a las instrucciones que se les ha dado. De tal manera que lo que entonces vemos aquí en Pablo es que el sufrimiento o las dificultades son cosas que en la vida cristiana hay que esperar. Que no son porque Dios no nos quiere, porque Dios no nos oye, porque Dios nos abandonó, porque ¿dónde estabas tú, Dios? Porque esas son las preguntas que muchas veces hacemos al Señor. ¿Dónde estaba, Señor, cuando pasó? Y mira, Señor, que se te fue de las manos o qué pasó. No, son cosas que tienen que pasar. Y dice ahí, pronto llegaría. Y así sucedió, como bien sabe. Así sucedió, porque era lo que había que esperar. Así que no era una profecía, era una advertencia.
como algo que definitivamente había de suceder en sus vidas como cristianos. Ahora, quiero dejar por aquí este, bueno, en Filipenses, voy a terminar este pasaje porque hay un par de cosas más. Filipenses capítulo 1, versículo 29 al 30 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bueno, aquí hay otro tema interesante, pero lo quiero dejar para la próxima semana. Así que oremos al Señor y esperamos que la próxima semana Dios nos siga hablando con este maravilloso tema. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos enseña que el sufrimiento es algo que pasa a todo el mundo, pero que a los cristianos nos tiene que pasar. Lo lindo, Señor, es que encontramos que en medio de las dificultades, en medio de la crisis, podemos encontrar refugio en ti. Podemos encontrar de nuevo en ti, Señor. Y que la fe que nosotros desarrollamos, esa constancia, esa perseverancia, en verdad proviene la fuerza para hacerlo solamente de ti. Ayúdanos. Señor, mira aquellas personas que están en crisis, que están en dificultades, aquellas personas que de repente están siendo impacientes, están siendo de repente atormentados porque creen que tal vez aquello que están pasando nunca va a terminar. Por favor, dales paciencia. Ayúdales a que esta palabra, Padre, pueda traer ese consuelo, esa fortaleza en sus corazones. Oramos por los que están enfermos. Oramos por los que están sin trabajo, por los que están pasando por dificultades económicas. Oramos por los que están sufriendo, Señor, de repente, por querer hacer tu voluntad. Consuélales, fortaléceles, que tu Espíritu Santo ahora mismo pueda ministrar sus corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.